Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Pues bueno, quisiera felicitarlos y agradecerles por mandar su trabajo el día de ayer. La mayoría hizo un trabajo excelente el identificar el tipo de personajes en un cuento y recuerden que vimos tres según su rol, que es el principal o protagonista, el secundario y el incidental a través del cuento del flautista de Hembeler, que es un cuento muy famoso. Entonces lo respondieron de manera correcta y también ver de qué sirve o qué apoya la historia tener un protagonista y tener un antagonista. Muy bien, vamos a seguir con esta misma dinámica, con estos mismos temas acerca de la narrativa del cuento, y el día de ayer nos enfocamos en identificar los tipos de personajes. Ahora vamos a ir un poco más profundo, a clavarnos un poco más en la vida de los personajes, porque hoy vamos a ver cómo aprender a identificar o cómo conocer las características de los personajes. Y nos vamos a enfocar principalmente en los personajes principales, en los protagonistas de un cuento. Y el objetivo de este video, de esta clase, es identificar, es aprender, es conocer las características de los personajes. Así que sin más que agregar, en nuestra introducción del video vamos a continuar con nuestros conceptos del día de hoy. Para esto quiero recordarte qué es un personaje. Un personaje es cada una de las personas o seres, ya sean reales o imaginarios, que aparecen en una obra artística, ya sea teatral, cinematográfica o literaria. Suelen destacarse aquellos con aspecto humano o los seres conscientes de cualquier tipo, que se imagina que existe dentro del universo de una obra. Estamos recordando nuestro concepto, nuestra definición de personaje, que son aquellos que llevan la historia y pueden ser reales o imaginarios dependiendo del mundo, dependiendo de qué universo se escriba ese cuento. Ayer pues vimos tanto personajes como reales, como algunos ficticios que eran unos ratones que eran incidentales y bueno, que hacían algunas cosas. Pero vamos a enfocarnos en los personajes principales. Los personajes principales son los que intervienen de forma activa en la serie de eventos que tienen lugar dentro de la misma historia, de la trama. Los personajes protagonistas son quienes llevan a cabo las tareas más complejas y sus acciones dependen de la mayor parte de la historia. Aunque podemos aplicar el siguiente análisis en cada uno de los personajes, vamos a enfocarnos principalmente en los protagonistas, en los principales, para poder identificar y cumplir el objetivo, que es obtener las características de un personaje. Muy bien, presta mucha atención a nuestro cuadro de análisis de personaje que vamos a estudiar el día de hoy. Como lo puedes ver en estos momentos en pantalla, este va a ser el cuadro con el que vamos a manejar el día de hoy. El cuadro de análisis consiste en tipos de personaje, deseos y aspiraciones, intenciones, motivaciones, manera de actuar y forma de relacionarse. Son estos 6 aspectos que nos van a ayudar a identificar el tipo de personaje o también las características de un personaje. Muy bien, el tipo de personaje va enfocado a qué se dedica. El personaje es un doctor, es un maestro, un chofer, un vendedor, un estudiante, un científico. ¿A qué se dedica el personaje? ¿Qué profesión tiene? En deseos y aspiraciones es cuáles son los sueños. Quiere hacer, quiere construir, aplicar, ir, ver, viajar. Aquí aplicamos, escribimos cuáles son los deseos y aspiraciones del personaje. Las intenciones que quiere lograr, se enfoca en un objetivo en particular. Entonces esto es la parte de intenciones. Cuando hablamos de motivaciones, en nuestro cuarto aspecto es por qué quiere conseguir ese deseo. O sea, cuál es la motivación, cuál es el fondo en su interior. Responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiere lograr hacer? ¿O cuál es el motor? ¿O cuál es la razón principal por la que quiere cumplir ese deseo? Y bueno, las maneras de actuar, cómo actúa el personaje en sus decisiones. Se dan cuenta, en una historia cada personaje actúa de manera diferente. Entonces, ¿cómo actúa nuestro personaje principal? Y por último, forma de relacionarse. ¿Cómo se relaciona con los otros personajes? El comportamiento con los personajes secundarios, incidentales, antagonistas, etc.
Entonces, lo que acabamos de ver es el análisis del personaje. Vamos a aplicarlo a los personajes principales para poder aprender y detectar cuáles son las características de esos personajes. Estoy seguro que en una película, en una caricatura, en un cuento, una novela, tú y yo nos podemos identificar con los personajes, o nos duele cuando muere alguien, o nos da felicidad cuando se casa alguien, o cuando pasa al lado oscuro, etcétera, porque la historia desglosa las características de los personajes. Entonces estamos aprendiendo cómo identificarlo. Yo apliqué este mismo análisis a nuestro protagonista del libro El Mundo Perdido, que lo estudiamos ya muy a fondo, de Edward Malone, aquel que era periodista. Como puedes ver en pantalla, este es mi análisis de este personaje. Es solamente un ejemplo para que veas cómo se hace. Bueno, el tipo de personaje que es Edward Malone, aquel es un reportero o periodista, es alguien que trabajaba para un periódico y bueno, quería cubrir una nota importante. Ya después se envuelve con el profesor Challenger que hacen este viaje. ¿Cuál es el deseo o aspiración del personaje de Edward? No sé si recuerden, quiere casarse o conquistar a Gladys, la mujer con la que estaba enamorado. Ese es el deseo del personaje, desde un principio nos lo plantan. Todo lo que hace es por cumplir ese deseo. ¿Cuál es la intención? Hacer una expedición a Sudamérica para comprobar una teoría. ¿Cuál es la teoría? Que posiblemente hay un mundo, hay un lugar donde no se ha descubierto y se puede de una manera investigar cosas a fondo. ¿Cuál es la motivación? Mostrar que es un hombre valiente y lleno de desafíos que pueda vivir cualquier aventura. Esa es la motivación de nuestro personaje. Todo lo que enfrenta lo hace con esta motivación. ¿Cuál es la manera de actuar? Si se dieron cuenta, nuestro personaje de Edward, que es el que relata la historia, tomaba decisiones prudentes en su mayoría, se atrevía a situaciones de riesgo cuando era necesario y redactaba todo lo que sucedía. Esa es la manera de actuar que podemos leer en nuestro personaje. Pudiera haber más, pero yo escribí las que considero más importantes. También, y la última forma de relacionarse, ayudaba a sus compañeros, respetaba la opinión de los científicos y apoyaba en las decisiones de los otros. Se dieron cuenta, es un breve análisis de personajes, de cómo nosotros lo podemos aplicar. Ok, mientras pongo el código de clase del día de hoy, vamos a aplicar el mismo cuadro de análisis con el cuento de Caperucita Roja, que es un cuento que hemos venido desglosando durante toda la semana. Fíjate cómo yo lo realizo para que tú lo hagas en tu boleto de salida. Aplicaremos el análisis de personajes al cuento de Caperucita Roja. Quiero que vayas viendo la personalidad y características de Caperucita Roja. Aquí en este momento tenemos el planteamiento del cuento, que es la primera parte. Aquí, como puedes ver en pantalla, no lo voy a leer para no alargar el video, se nos cuenta que Caperucita Roja era una niña muy buena, que el día de su cumpleaños la abuelita le regaló una caperuza roja y era muy obediente porque ella accedió a llevarle la comida a su abuela que estaba enferma. Entonces aquí podemos ver parte de las características del personaje de Caperucita, que luego lo estaremos rellenando en nuestro análisis. Continuamos con el desarrollo, donde va Caperucita Roja por el bosque y se encuentra con el lobo. Y podemos notar que en el diálogo que tiene con el lobo, ella va enfocada en ayudar a su abuela. Y si pueden notar, Caperucita Roja no es grosera ni se desvía de la atención del lobo. Simplemente ella, como en una inocencia, continúa explicando cuál era su meta, que llevar la comida a su abuela. Y bueno, aquí en parte del desarrollo podemos ver el plan malévolo del lobo que se adelanta para llevar a la casa de la abuela. También en el desarrollo y parte del clímax tenemos cuando Caperucita Roja llega a la casa de la abuela y ella empieza a hacer algunas series de preguntas como los ojos, las orejas, las garras, preocupada por la abuela porque ella no sabía que era el lobo. Entonces aquí podemos ver también parte de las características de Caperucita con el personaje. Y ya por último tenemos el desenlace, que es cuando el lobo se come Caperucita y a la abuela. Entonces llega el cazador y termina abriendo el estómago al lobo, sacando a la abuela y a Caperucita, y bueno, el lobo se termina ahogando por las piedras que le metió en el estómago. Y al final Caperucita hace la promesa de ser obediente
a todo lo que le digan. Con base a esto podemos hacer el análisis de personajes. Durante tu boleto de salida te tienes que enfocar en el personaje y ver todas las características que logres resaltar. Bueno, el tipo de personaje pues es una niña de casa, probablemente era una estudiante, a lo mejor de unos 10, 12 años, Caperucita Roja. ¿Cuáles eran sus deseos? Ayudar a su familia, tanto a su mamá como a su abuelita. Y eso es muy importante porque las acciones desarrolla en base a estos deseos. Las intenciones, llevar una cesta con torta y una taza de mantequilla a su abuelita. Esa es la intención y el objetivo del personaje. Las motivaciones, mejorar la salud de su abuelita, recordando que es la abuelita quien le regala la caperuza roja. Maneras de actuar, ella siempre es obediente, amable, incluso se ve inocente cuando habla con el lobo y es de buen comportamiento. Forma de relacionarse, ella obedecía a su mamá, era amable con el lobo, había un interés sincero por su abuelita. ¿Te das cuenta cómo se relaciona con los tres? Siempre se relaciona de una manera amable y sencilla. Este mismo análisis de personaje lo vas a aplicar al personaje que esté en tu boleto de salida. Excelente, creo que es sencillo hacer este análisis del personaje. En tu boleto de salida tú vas a tener también un cuento que vas a tener que leer y tienes que aplicar este mismo cuadro de análisis de personaje al protagonista principal. Entonces lo detectas, es muy fácil de detectarlo en tu boleto de salida y vas llenando cada uno de los aspectos, que son 6 aspectos en tu boleto de salida. Muy bien, ¿cuál es el criterio de evaluación? Muy sencillo, simplemente llenar o escribir correctamente el cuadro de análisis, que son los 6 aspectos que acabamos de ver, y escribir el código de clases. Con eso tendrás los puntos de este día, no tendrás que subrayar, nada, simplemente escribir correctamente. Si tuvieras alguna duda, un comentario, me mandas por favor un mensaje por la plataforma de Classroom. Mi nombre es el maestro Víctor López y nos estamos viendo el día de mañana.